Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Madías, trabajo en APRESID y les doy la bienvenida al taller de la red de maíz del NEA, donde vamos a estar hoy abordando la temática de elección de genotipos para esta región. Y la disertación estará a cargo del ingeniero Carlos Simón. A lo largo de la charla van a ir pudiendo hacer sus preguntas en el panel que está en la parte derecha de sus pantallas. Y una vez finalizada la charla, yo se las voy a ir haciendo al disertante para que las vayamos respondiendo, esperando poder dar respuesta a todas las que hagan. Y les sugiero que las vayan haciendo en el transcurso de la disertación, las preguntas, en lo posible. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde van a poder encontrar entrevistas en vivo, información de los programas y contenido exclusivo para los asistentes. Las redes temáticas de APRESID, como la red de NEA, que estamos presenciando hoy el taller, se enmarcan dentro del programa Sistema Chakras de APRESID, que es un programa de investigación y desarrollo que busca generar conocimiento aplicado para los productores y técnicos de diferentes zonas del país. Y básicamente buscamos hacerlo a través de un protagonismo horizontal y del aprender produciendo en este proceso. Es por eso que la estructura de todas las redes está compuesta por productores y técnicos que brindan conocimiento, tiempo y trabajo para llevar adelante la parte experimental de las redes. Participan también empresas apoyando los proyectos y brindando tecnologías y conocimiento. Y por otro lado participa una coordinación técnica que nos brinda soporte científico. Y del lado de APRESID hay una coordinación general, que en este caso me toca a mí, encargada de velar porque todos estos actores funcionen de forma correcta para llegar a los objetivos del proyecto. La coordinación técnica de la red de maíz está a cargo de Carlos Simón, que es nuestro disertante del día de hoy. Carlos es ingeniero agrónomo, trabaja en la Agencia de Extensión Rural del INTA de Pinedo, y especialmente trabaja sobre lo que es manejo de cultivos de maíz y de sorgo en la región, y está realizando su maestría en la UNE. Así que bueno, adelante Carlos con la presentación y nos reencontramos para las preguntas. Hola a todos, gracias por asistir a este primer taller de la red de NEA de maíz. Y la temática que nos convoca hoy es la elección de híbridos. Un poco para comentar a partir de qué surge la idea de establecer una red de maíz en el NEA. Parte teniendo en cuenta de que es una de las regiones importantes en cuanto al volumen de producción que aporta a nivel nacional y a la cantidad de hectáreas o la proporción de hectáreas sembradas de este cereal. Y a su vez, si bien los rendimientos promedios se encuentran por debajo de los rendimientos promedio nacionales, es una de las regiones que en las últimas campañas ha aumentado su producción. La idea de establecer esta red es empezar a generar información que sirva de herramienta para aportar a la toma de decisiones en la producción de maíz que permitan disminuir las brechas actuales de rendimiento, teniendo en cuenta que si bien el promedio de la región se encuentra por debajo del promedio nacional, los máximos rendimientos alcanzados hasta el momento para la región son alrededor de 120 quintales. Y teniendo en cuenta también que una de las prácticas importantes a la hora de encarar una producción de maíz es la elección de los híbridos según el ambiente. Para ello nos planteamos los objetivos. Como objetivo general, digamos, es generar información útil y confiable aplicable a la producción de maíz, y como un objetivo específico, al menos en esta campaña, es evaluar el comportamiento productivo de híbridos comerciales de maíz y su interacción con los ambientes de la región. Para ello hemos distribuido diferentes ensayos en diferentes localidades de la región, de los cuales 5 localidades pertenecieron a la provincia del Chaco, 4 localidades a la provincia de Santiago del Estero
y una localidad en la provincia de Santa Fe al norte. A su vez, las hemos dividido en 3 subzonas. A una subzona la hemos nombrado centro, que está integrada por las localidades de Pinedo, La Montenegrina, Colonia Elisa y San Martín. Una subzona oeste, compuesta por las localidades de Sejolao y Sachayo, de la provincia de Santiago del Estero, y Gancedo, en la provincia del Chaco. Una subzona sur, compuesta por las localidades de Bandera y Cuatro Bocas, y la localidad de Tostado, que pertenece al norte de Santa Fe. Del total de ensayos se han logrado cosechar 9 ensayos, y con excepción de San Martín, que no se pudo lograr debido a una fuerte sequía que afectó el ciclo del cultivo. En cuanto a cómo se llevan adelante los ensayos, bueno, estos se llevan en campo de productor. Cada unidad experimental constituye una macro parcela que tiene como mínimo una superficie de 800 metros cuadrados y que respeta la misma superficie para todas las parcelas en ese sitio específico. Y si bien difieren entre las diferentes localidades donde fueron sembrados, porque la tecnología se siembra con la tecnología del productor, y a su vez él decide qué manejo llevar adelante en cada ensayo, ya que van en lotes de producción, teniendo en cuenta la fertilización, teniendo en cuenta la fecha de siembra, el cultivo antecesor, la protección del cultivo y demás, y la cosecha se realiza de forma mecánica. En cuanto a las variables que se midieron en esta campaña, fueron el peso parcelario y el rendimiento de cada parcela, corregido a 14,5% de humedad, la humedad cosecha, y se realizó una evaluación de la sanidad de los híbridos. En cuanto a los híbridos participantes, fueron 10, de los cuales la mayoría participaron en todos los sitios, con excepción del NEX 22.6, que se evaluó en la subzona sur. Y bueno, cabe destacar que las empresas son quienes deciden cuáles son los híbridos que van a evaluar en la campaña. El diseño empleado fue en bloques completamente aleatorizados con 3 repeticiones, y ahí se muestra un esquema de cómo se implantan los ensayos en los diferentes lotes. En cuanto al análisis de los datos, se llevó a cabo un análisis de la varianza con prueba de diferenciación de medias F de Fisher. Se evaluó la interacción genotipo por ambiente. Se realizó un análisis de biplot que permite agruparle en megaambientes y observar cuáles fueron los híbridos que tuvieron un mejor comportamiento por grupo de ambientes, y un análisis de índice ambiental a través de las regresiones linealmente ajustadas, digamos. Bueno, esta tabla representa las características que tuvieron los diferentes sitios en la campaña, y podemos observar que se han testeado en un amplio rango de fechas de siembra, partiendo de como primer fecha de siembra el 22 de diciembre del 2019, y como última fecha, o fecha más tardía, digamos, el 19 de febrero del 2020, en la localidad de Colonia Elisa. A su vez también, como remarca uno de los cuadros en rojo, se testearon también o se pudieron explorar diferentes disponibilidades de nitrógeno a la siembra, y en los cuales muchos de los productores han fertilizado, digamos, los lotes y también los ensayos. Bueno, en cuanto a resultados, me parece importante remarcar estos gráficos que contribuyen o que representan, digamos, la variación o cuánto contribuyen los diferentes factores
a la construcción del rendimiento. Sin dudas, el sitio en sí aporta la mayor variación al rendimiento, pero un dato que no menor y que me gustaría remarcar es que entre el híbrido y la interacción híbrido por sitio aportan entre un 10 a un 20%, el cual nos permite pensar o tener en cuenta que conociendo el híbrido y cómo interacciona con el ambiente, podemos aportar una gran proporción al rendimiento, digamos. A su vez quisiera destacar el bajo porcentaje de error que tuvieron los ensayos, que refleja en gran parte el compromiso y la dedicación que han tenido los ensayistas a la hora de generar la información. Bueno, esta gráfica muestra los rendimientos testeados por sitio. En el eje vertical tenemos los rendimientos y en el eje horizontal las diferentes localidades o sitios. Cada caja representa el total de valores obtenidos de todos los híbridos, y el puntito en el interior de la caja o la cajita en negro, digamos, representa la media del ensayo. Podemos ver que existe una amplia variabilidad, digamos, en cuanto a rendimientos explorados en los diferentes sitios, y podemos ver que sitios como Colonia Lisa o La Montenegrina estuvieron por debajo del promedio testeado por la red, este último representado por la línea en negro, que representa alrededor de 6.900 kilos. Y también podemos ver cómo localidades como Cejolado y Tostado, los híbridos en su totalidad han superado la media explorada por la red. De la misma manera se representa la humedad, con la diferencia que en el eje vertical está marcado la humedad cosecha en porcentaje. Podemos ver que el sitio que fue Colonia Lisa, que fue el sitio que más tarde se sembró, presenta una mayor variación en los contenidos de humedad a cosecha, y las diferencias mínimas significativas exploradas en ese sitio fueron de 3 puntos más o menos, lo cual vamos a entrar ahora en detalle. Y un dato importante que me parece importante remarcar es que a medida que se cosechó con menor humedad los ensayos, las diferencias mínimas significativas entre los híbridos fueron menores, es decir que en cierta medida, a medida que cosechamos con menor humedad, no existe mucha diferencia entre un híbrido y otro, y bueno, eso podemos verlo en las localidades de Gancedo, Sachayo y Cejolado, que a su vez fueron en las localidades donde más temprano se sembró. Bueno, un poco para entrar ya en los resultados por subzona. En general, en la subzona centro se obtuvieron rendimientos relativamente bajos si los comparamos con el promedio explorado por la red, pero podemos destacar el híbrido DK7220, que presentó el mayor rendimiento con diferencia estadística significativa respecto al resto, y que a su vez se destacó de la misma manera en cada uno de los sitios evaluados. Sumado a eso, en la tabla de la derecha se puede observar los valores obtenidos para humedad cosecha, y en este caso DK7220 fue uno de los híbridos que presentaron diferencia estadística significativa en cuanto a humedad, en cuanto a baja humedad a cosecha, digamos. También podemos ver lo que remarcaba hoy, en cuanto a
a la localidad de Colonia Elisa, que presenta una diferencia mínima significativa de 3 puntos de humedad, lo cual es una diferencia importante. Bueno, en la subzona oeste se exploraron rendimientos mayores que en la subzona centro. A su vez, existe un mayor rango de rendimientos que van desde 6.000 a 10.000 kilos, y la diferencia estadística significativa observada se observa en 5 híbridos, de los cuales, bueno, por ejemplo, en la localidad de Gancedo hay un cambio importante de ranking respecto al DK7210, que si bien está dentro del grupo de los que presentan altos rendimientos sin diferencia estadística significativa, no fue uno de los que se destacó en esta subzona. A su vez, los híbridos que presentaron bajo porcentaje de humedad a cosecha fueron Pioneer 2089 y 510, y bueno, cabe destacar que esto se testeó solamente en una localidad, y en las localidades de Cejolao y Sachayo se obtuvo un valor único, pero en general se ve que los híbridos han presentado bajo contenido o bajo porcentaje de humedad cosecha. En cuanto a la subzona sur, podemos destacar el híbrido 2089, que presentó altos rendimientos con diferencia estadística significativa, y que de la misma manera se dio en los 3 sitios evaluados. Bueno, el índice ambiental es un análisis que pretende explorar la variación de rendimientos de los híbridos en función de la variación de rendimiento en el ambiente o de la capacidad ambiental. Se establece a partir de un valor dependiente, y se los clasifica según el valor dependiente en 3 grupos, siendo los que tienen el valor dependiente por encima de 1.04 adaptables a ambientes de alto índice ambiental, los que se encuentran con valores dependientes entre 0.95 y 1.04 estables ante la variación del ambiente, y los que presentan valores dependientes por debajo de 0.95 adaptables a ambientes de bajo índice ambiental. En función de esto hemos establecido esos 3 grupos, y podemos determinar que Pioneer 2089 es un híbrido que se adapta a ambientes de alta productividad, y podemos ver en los extremos de la recta, la línea punteada en verde representa los rendimientos promedio en todos los sitios para el híbrido, y la recta en negro representa los valores promedios del índice ambiental. Podemos ver que en los extremos, en el extremo derecho de la recta se encuentra por encima de los valores promedios, y en los extremos izquierdo de la recta, en ambientes de menor productividad, los promedios explorados por el híbrido fueron menores que los del índice ambiental. Un tercer grupo, caracterizado como estable, podemos nombrar 5, de los cuales se pueden citar el Pioneer 2353, Medevan 510, NS 7818, DM 2772 y NEX 258, como híbridos que de alguna forma copian la variación ambiental, es decir, no presentan una adaptabilidad específica. En un tercer grupo podemos nombrar a 7917, 2771 y 7220
como híbridos que se adaptan a ambientes de baja productividad o con índices ambientales bajos. Bueno, a partir de un análisis conjunto, teniendo en cuenta los rendimientos de todos los ambientes, se realizó un análisis y de los cuales se pudo determinar que los híbridos que presentaron alto rendimiento y sin diferencia estadística significativa entre ellos fueron el NEXT 25.8, Pioneer 20.89, DM 27.72, DK 72.20, NS 78.18 y Pioneer 23.53, y la diferencia mínima significativa para este análisis fue de 266 kilos, es decir, no más que eso. Bueno, un poco para ir cerrando, y un mensaje que me gustaría dejar en claro es que si bien la mayor variación al rendimiento la aporta el sitio, la elección del híbrido y su interacción con el ambiente en su conjunto pudieron determinar hasta un 20% de los rendimientos, y eso es un dato no menor, teniendo en cuenta que es posible conocer cómo son los híbridos y en qué ambientes puedo explorar sus máximos rendimientos. En cuanto a los híbridos que presentaron diferencia estadística significativa para cada subzona, bueno, ya lo he nombrado hoy. En cuanto a la humedad cosecha, presentó mayor variación entre genotipos cuando los ensayos se cosecharon con alto contenido de humedad. Y de los híbridos que se destacaron en rendimiento en cada subzona, Pioneer 20.89 y DK 72.20 presentaron baja humedad cosecha de manera significativa. Es decir, a la hora de decidir un híbrido es importante también tener en cuenta la humedad cosecha, sobre todo si pensamos en siembras tardías, como por ejemplo la que se exploró en Colonializa. En cuanto a los híbridos que presentaron estabilidad en el rendimiento ante variaciones en el índice ambiental, coincide con que fueron los que presentaron mayores rendimientos promedio en el análisis conjunto, a excepción del híbrido Pioneer 20.89, que se encuentra dentro de ese grupo, pero responde a ambientes de alta productividad. Del análisis global pudimos observar que el NEXT 25.8, Pioneer 20.89, DM 27.72, DK 72.20, NS 78.18 y Pioneer 23.53 presentaron los mayores rendimientos en la campaña sin diferencia estadística significativa entre ellos. Bueno, un poco pensando ya en campañas siguientes, la idea es continuar con la evaluación de genotipos y cómo interaccionan esto con el ambiente, evaluando rendimiento, humedad, cosecha y sanidad, y empezar a explorar otras variables de manejo como respuesta a diferentes fechas de siembra y la disponibilidad de nitrógeno. Bueno, para cerrar quisiera agradecer a todas las personas que se nombran en el cuadro, que sin duda han aportado mucha información y con mucho compromiso para poder llevar adelante los ensayos. A las empresas que son las que financian este proyecto, al INTA, que es la institución a la cual pertenezco, y bueno, gracias a PRESID por la oportunidad. Bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias, Carlos, por tu disertación, muy buena. Vamos a dar espacio por unos 15 minutos a las preguntas del público, así que arrancamos nomás. ¿Qué han visto de enfermedades este año en los diferentes sitios de la red?
Bueno, particularmente, si bien no mencioné la evaluación que se hizo en algunos sitios de respecto a sanidad, en general no hemos visto que hayan afectado en los rendimientos. Lo que sí hemos evaluado es síntomas, enfermedades como el piroplasma, por ejemplo, en donde hemos obtenido un grado de incidencia que, si bien en algunos casos, en algunos sitios se obtuvo entre 60 a 90% de incidencia, la severidad con la que se manifestó la enfermedad no fue significativa, no fue importante, teniendo en cuenta una escala con la cual nos hemos basado, que es una escala que va a decir de 9 a 1, en las cuales de 7 a 9 se considera que son tolerantes o que no afectan el rendimiento, digamos, y no han bajado de 7. En esta campaña particularmente no hemos tenido problemas en general. Lo que sí hemos visto en un sitio particular que fue Colonia Elisa, el material 2089 fue un material que fue muy perjudicado por esta enfermedad, ha manifestado susceptibilidad, digamos, y reduciendo un importante stand de plantas. No sé. Bien, Carlos, te paso a la siguiente pregunta, que es, ¿qué porcentaje de las brechas de producción que mencionaste al inicio estiman que se debe a la nutrición y si ven que sería necesario generar más información en la región? Un porcentaje no tendría valor de porcentaje. Lo que sí vimos es que los máximos rendimientos alcanzados, digamos, coinciden con valores de nitrógeno relativamente altos. Por ejemplo, las localidades de Secondado y de Tostado donde se han obtenido altos rendimientos, digamos, que son alrededor de 12.000 kilos. También coincide que fueron los sitios donde más disponibilidad de N a la siembra tenemos. Bueno, eso es un poco la línea a seguir trabajando, digamos, en las próximas campañas, teniendo en cuenta esto que hay que generar un poco más de información en ese aspecto. Bien, perfecto. Una pregunta respecto al tema de densidades. Consultan, ¿qué densidades de siembra se han utilizado en los ensayos? Si bien algo mostraste, quizá podrías recordarlo. Y si pensás que podría buscarse manejar una reducción en la densidad de siembra, buscando estabilizar un poco la producción, sobre todo, viendo las condiciones del ambiente de la región. Bueno, como primer punto, la densidad, por ahí, si bien se busca que la densidad sea parecida, digamos, como se hace en campo de productor y los productores son los que por ahí ellos deciden o llevan adelante los ensayos, son los que definen de alguna forma la densidad. Así que en cuanto a densidad explorada, tenemos densidades que van de 4 plantas por metro a 6,5. Y ahí, bueno, tenemos un rango, digamos, que va desde esos valores. Lo que vimos es que los máximos rendimientos estuvieron en estas dos localidades que mencioné anteriormente, con densidades de 5 a 6,5 plantas por metro cuadrado.
Si bien son ambientes en los cuales vienen de soja de primera, digamos, tienen cierto grado de, se puede esperar, digamos, que aumentar la densidad por el potencial ambiental. Creo que la densidad sí es un tema a ajustar, pensando en estabilizar los rendimientos, sobre todo cuando se busca se realiza, digamos, el cultivo en ambientes un poco más restrictivos, digamos, como en el caso, hay un caso de girasol o en el caso de cultivo de alfalfa, que si bien había una idea de nitrógeno importante, es un ambiente que es restrictivo en cuanto a humedad, digamos, a agua del suelo. Y en esos casos sí hay que pensar en estabilizar, digamos, con buscar una densidad que nos permita estabilizar el tiempo. Bien, muchas gracias. Una pregunta respecto al tema de plagas. Preguntan si están viendo diferencias para los diferentes eventos biotecnológicos, más allá del híbrido en sí, para los diferentes eventos, si se ven diferencias. Sí, bueno, en general, lo que vimos esta campaña es que los híbridos BT triple son los que han presentado algún daño en espiga. Particularmente yo seguí uno de los sitios que hay en Mancedo y hemos monitoreado y hay algunos híbridos con esa tecnología que han presentado hasta un 10% de espigas dañadas. Y hay otras mediciones que se han hecho que los mismos híbridos o la misma tecnología han presentado un daño. También hemos medido daño por por cogolleo. Y bueno, particularmente hay un programa paralelo, digamos, que es lo lleva adelante Eugenia, que bueno, ella se encargó de recuperar esa información que seguramente está disponible. Bien, perfecto. Una pregunta respecto al tema también de fecha de siembra. Que mencionaste que una de las ideas es trabajar la verdad, en fecha de siembra, siendo que la más temprana que se usó este año fue del 22 de diciembre. Si ven que podría haber ahí una variable que permita ajustar un poco la producción, o por lo menos los potenciales de producción en la zona. En el adelanto, ¿no?, de la fecha de siembra, me imagino. Bien, bueno, lo que hemos visto es que las fechas de siembras que van desde la segunda quincena de diciembre y la primera quincena de enero presentaron más altos rendimientos, digamos, y que a partir de la segunda quincena de diciembre hay una disminución. Pensando en esto que mencioné en la presentación de empezar a explorar respuestas a nitrógeno, creemos que en esa fecha de siembra se podría llegar a explorar una mayor respuesta y también tener en cuenta, digamos, que para esa fecha de siembra hay algunas condiciones ambientales como golpes de calor que pueden llegar a ocurrir cerca del periodo crítico, que de alguna forma podríamos trabajar en tratar de escapar de esas situaciones y buscar alternativas para ese tipo de eventos. Bien, Carlos. Bueno, esa fue la última de las preguntas que hubo. Antes de irnos al taller, invito a los oyentes a pasar por el sitio web de la red de NEA de maíz, que está dentro de la página del sistema Chacras de APRESID.
donde en breve vamos a estar subiendo el informe de resultados de la campaña que estamos terminando, la 19-20, para que se lo puedan descargar. Así que bueno, sin más, les agradezco a los oyentes por la participación, a vos, Carlos, por tu disertación y tu tiempo hoy, y seguimos con más charlas. Muchas gracias.